Temas como las adicciones. Los adictos no son nabos, son enfermos. Los adictos son enfermos. ¿Quién no tiene un amigo, un pariente, que lamentablemente ha quedado atrapado en el flagelo de la droga? Y por lo general, de esas madres que gritan en silencio, nos acordamos cuando en la página policial de un diario un chiquilín mató por 70 pesos. Tenemos que ir hacia esos chicos y lo primero es considerarlos como seres humanos de nuestra sociedad y enfermos. La igualdad y la equidad de género, que todavía sigue siendo un problema. Nosotros nos criamos en una generación que las mujeres, a la par que los hombres, hacen el diario vivir de nuestro país y todavía no arrancan en las mismas condiciones. Tenemos que meter ejemplos alrededor del mundo en las cuales a las mujeres se le da la posibilidad de tener sala de lactancia, de tener guardería cerca de donde trabajan, para así poder emparejar esta carrera que todavía no es igual y por ende no es justa. La cultura, a veces dejada de lado como tema secundario, no lo es, refuerza nuestra identidad. Es un alimento intelectual, espiritual, que siempre ha estado presente en el ser humano desde que empezó a caminar erguido. Y nosotros tenemos una agenda cultural que queremos trabajar y de la cual debemos mucho aprender. Pero hoy queremos hablar de dos temas de extrema sensibilidad. El primero, en estas horas, ahora, nuestro país está en el medio de un conflicto en la educación. Un conflicto en el cual los docentes hacen reclamos justos. Hacen reclamos justos. Y ojo, que este palo no solo es para rancho ajeno. Cuando tengamos que criticarnos a nosotros mismos y mirarnos al espejo, lo vamos a hacer. Lo que no coincidimos es en la ocupación de los centros educativos. Pero ahora hay un conflicto. La crisis de la educación no es de ayer ni es de anteayer. Nosotros hemos hecho propuestas en estos días al respecto de los reclamos salariales. Nuestro país, el gobierno de nuestro país, gasta 43.8 millones de dólares al año en cargos de confianza, en innecesarios cargos de confianza. Porque tenemos burocracia estatal, ministerios, entes autónomos desconcentrados, etcétera, etcétera. Y aparte tenemos contratos gestados por este gobierno. El otro día José Carlos nos hacía un número preliminar, corregime si me equivoco, pero hablamos de 19.425 docentes entre la educación inicial y la educación primaria en aulas. Darle un aumento de 3.000 pesos a cada docente de ellos significa 38 millones de dólares. Tendríamos 6 todavía para gastar en otra cosa. Y gobernar es elegir. Gobernar es decidir. Y lamentablemente ahora estamos rascando el tacho. ¿Cómo hizo nuestro gobierno en 3 años para pasar de un superávit de 500 millones de dólares en el 2007 a un déficit de 1.300 millones de dólares? Qué mal que se ha gastado. Y ahora en esta rendición de cuentas, cuando hay justos y legítimos reclamos, se habla de hasta apropiarse de dinero que no es propio, que es el del FONASA. Es la primera vez que yo veo que un gobierno se va a quedar con lo que cobró mal. Si lo hace cualquier hijo de vecino, al juzgado. Miren, el único desarrollo sostenible que puede haber es cuando le ofrezcamos a nuestros chiquilines la capacidad de tener pensamiento crítico, la habilidad de afrontar situaciones nuevas.
Al fin y al cabo es la libertad en el sentido más puro. Debemos de personalizar el gobierno en el individuo, pero tenemos que personalizar sobre todo la educación. Evaluar alumnos, evaluar profesores, exigir resultados. Hacer lo imposible por tener equipos docentes en un solo centro educativo y que no anden todo el día mirando el reloj a ver a qué hora pasa el camionero porque me voy de la escuela de Sauce a Toledo. Y no estamos hablando de gastar dinero. Tenemos que ponernos al frente de las evaluaciones internacionales. No tenemos que andar pidiendo permiso y por favor que nos bajen los registros, así podemos clasificar adelante. Da tristeza que el Uruguay en el siglo XXI tenga que apelar a esos mecanismos. Miren, hay una noticia que pasó inadvertida y voy a cambiar un poquito de tema. Pero días pasados un medio de prensa comentaba que en un llamado a concurso en el Ministerio de Relaciones Exteriores se sacó el inglés como forma de puntuar más. No se le exige el inglés a un diplomático para puntuar más en un concurso. No sé qué es peor, la falta de esa exigencia o la explicación. La explicación fue que es la única forma de democratizar un concurso. Miren, la forma de democratizar un concurso es que la gente pueda saber inglés, que pueda estudiar y que pueda ser mejor. Más que una medida democratizadora, es una medida mediocre. Y no se puede andar corriendo atrás de Suecia, de Canadá. Es cierto que en el mundo hay ejemplos. Yo lo escuchaba a Pablo en la televisión hablar de ejemplos exitosos. Pero los tenemos aquí. ¿O no, Graciela? Los tenemos aquí. El otro día hicimos una divina jornada de educación pública. La educación pública y privada en nuestro país tiene ejemplos para dar de dedicación, de superación, de respeto a los docentes, de centros educativos limpios. En distintos puntos de nuestro país hay ejemplos que, ¿saben qué? No bajaron los brazos, combatieron la desidia, el desinterés y esa sociabilización que hace que el individuo pase a ser un signo de interrogación. El otro tema que nosotros queremos hablar hoy es el tema de la seguridad pública. Si hay algo que atenta contra el libre albedrío, contra la paz, es el temor, es el miedo congela. El miedo modifica nuestras costumbres, nos impide el desarrollo. Si hay un área de la vida institucional de nuestro país en que el ejercicio de la autoridad se hace más notorio y más imperioso, es en la seguridad pública. Aquí tiene que ser, como a mí me gustaba el fútbol de antes, de 3 puntas de lanza que jueguen de memoria. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial deben tener su rol bien determinado y actuar en consecuencia. En el año 2006, 26 de febrero del 2006 para ser exacto, presentamos el primer proyecto de ley modificando el Código del Niño. Artículo 222 del Código del Niño que hace referencia a los antecedentes de los menores. Han pasado más de 7 años y se aprobó una ley que no es ni chicha ni limonada, que da libertad al juez en ese sentido. Hay que modificar nuestro sistema jurídico penal. Es del 34, modificado en el 38. Lamentablemente en el mundo, en algunas prácticas delictivas, ha modificado. Y después el Poder Ejecutivo. No, perdón, primero el Poder Judicial. Hace muchos años en la Comisión de Constitución y Código yo tenía discusiones con algunos colegas del Frente Amplio que hablaban que el juez es un generador de derecho,
y yo le decía que el juez aplica derecho, y no quiero entrar en una cuestión jurisdiccional. Yo pensé que era algo, una discusión para chiviar, pero después me di cuenta que era mucho más grave. Un juez en nuestro país tiene que leer el Código Penal, ver si se conjuga determinadas acciones, si hay pruebas en mi plena prueba y procesar en consecuencia. Que un magistrado genere derecho en nuestro país, en nuestro sistema jurídico, es veneno para la democracia. El Poder Ejecutivo, piedra angular de estos temas, tiene que respaldar a los cuerpos policiales. Su actitud no puede ser la patológica de la sospecha. Por supuesto que tiene que haber contralor, por supuesto que la sanción a aquellos que no cumplen. Perdón, hay que sancionar a los políticos que no cumplen, a los empleados que no cumplen, a los policías, a todos los que no cumplen, pero no puede ser la forma de conducirse la patológica. No puede un ministro del Interior hacerle trampa a sus subalternos, diciéndole que se los convoca para estudiar la situación de la seguridad y lo primero que hace se los incomunica por 11 horas y se lo hace hacer pizza dentro de un tarro a ver si están dopados. No es un elemento menor. Reprimir e incluir. Incluir y reprimir. La represión, la primera, sofoca, extingue a quien está cometiendo un delito, o en su caso hace pagar con una pena que seguramente servirá como medida ejemplarizante. La inclusión es la única forma real, final, de intervenir en el futuro de muchos uruguayos. En nuestro país hoy, en nuestro territorio, convive más de una sociedad. Las que hoy de noche no vamos a ir a dormir calentito. Y las que hoy de noche se van a tapar con un cartón. La que mañana puede acceder a un servicio médico. Y la que mañana va a vivir con su enfermedad sin poder solucionarlo. La que mañana va a asistir a un colegio privado y la que mañana no va a tener clase no sabe por cuánto tiempo. La única forma de ser una sociedad entera, única, es la inclusión.